Buenas tardes. Un cordial saludo para todos y todas. Bienvenidos a este espacio. Hoy vamos a reflexionar sobre cómo la historia de la educación nos ayuda a entender lo que vivimos actualmente en nuestras aulas y por qué es importante asumir una mirada crítica sobre las prácticas pedagógicas que llevamos a cabo. Este episodio está pensado para docentes, estudiantes de pedagogía, padres de familia y todas las personas interesadas en comprender cómo se ha construido la educación y cómo podemos transformarla desde nuestra realidad. Así que acompáñame en este viaje por la historia, la teoría crítica y la práctica educativa. Para empezar, hablaremos un poco sobre cómo ha sido la educación en Colombia a lo largo del tiempo. Desde la época de la colonia, la educación estuvo completamente controlada por la Iglesia Católica. No era una educación para todos, sino para formar a las élites y promover la religión. Se enseñaban principalmente temas religiosos, moral cristiana y obediencia. La escuela no era un lugar para pensar, sino para repetir lo que decían las autoridades, tanto civiles como religiosas. Con la llegada de la República, ya en el siglo XIX, empezaron a surgir ideas sobre la educación pública gratuita y obligatoria. Sin embargo, esto solo se quedó en el papel durante mucho tiempo. La educación seguía siendo un privilegio, una herramienta de diferenciación social. Los hijos de las familias más acomodadas accedían a escuelas privadas o extranjeras, mientras que en los campos y en las zonas rurales muchos niños y niñas ni siquiera sabían leer y escribir. Durante el siglo XX, especialmente en las décadas de los 50 y 60, se impulsaron algunas reformas educativas impulsadas por los gobiernos y organismos internacionales. Aparecen planes nacionales de alfabetización, se crean nuevas universidades y se promueven las escuelas normales para formar maestros. Sin embargo, como afirman Pérez e Hidárraga en 2019, estos cambios muchas veces no correspondían a las verdaderas necesidades de la población, sino a intereses políticos o económicos. Es decir, más que una transformación profunda, se trataba de una educación funcional al sistema dominante. Incluso hoy, en pleno siglo XXI, seguimos enfrentando grandes desigualdades educativas. Hay colegios con acceso a plataformas virtuales, conexiones a Internet, bibliotecas modernas y aulas digitales. Pero también hay instituciones donde los estudiantes no tienen libros, donde las paredes se caen o donde los docentes deben enseñar a varios cursos al mismo tiempo. ¿Qué significa esto? Que la educación en Colombia ha sido históricamente excluyente, no ha sido pensada desde las realidades de cada región ni desde las voces de quienes han sido marginados. Los pueblos indígenas, las comunidades afrodescendientes, los niños y niñas del campo han tenido que adaptarse a una escuela que muchas veces no reconoce ni respeta su cultura, su lengua ni su historia. Esta mirada crítica no pretende ser pesimista, sino todo lo contrario. Nos permite entender que la historia no es algo lejano que ya pasó, sino una herramienta viva para leer el presente. Como lo dice Vinimelis en 2010, la historia debe servir para la emancipación, para entender de dónde venimos y hacia dónde queremos ir. Si no comprendemos las raíces coloniales desiguales de nuestro sistema educativo, es muy difícil construir una educación libertadora, transformadora y justa. Por eso, estudiar la historia de la educación no es solo para llenar hojas o tareas, sino para cuestionar y reflexionar y actuar. Para transformar la educación es necesario ir más allá de solo enseñar contenidos. No se trata únicamente de cumplir con un currículo o de llenar a los estudiantes de fechas, fórmulas o conceptos. Se trata de formar personas conscientes, críticas, capaces de leer la realidad con otros ojos. Aquí entra la teoría crítica,
una corriente filosófica y pedagógica propuesta por un grupo de pensadores alemanes conocidos como la Escuela de Frankfurt. Nombres como Horkheimer, Adorno, Marcuse y más adelante Habermas pueden parecer complicados, pero sus ideas son muy claras. Ellos creían que la sociedad necesitaba personas que piensen, que cuestionen y que no acepten las injusticias como si fueran normales. Uno de los puntos centrales de esta teoría es que la educación muchas veces se convierte en una herramienta de reproducción social. Es decir, en vez de promover el cambio, la escuela refuerza las desigualdades existentes. Como lo señala García en 2007, muchas veces el sistema educativo nos enseña a obedecer, a memorizar sin reflexionar y a aceptar lo que viene desde arriba, sin que tengamos la posibilidad de debatirlo o cuestionarlo. Pero, ¿qué propone entonces la teoría crítica? Propone una educación emancipadora que ayude a los estudiantes a desarrollar una conciencia crítica. Esto significa que no solo aprendan a leer un texto, sino a leer la realidad. No solo a resolver problemas matemáticos, sino a resolver los problemas de su comunidad. Como afirma Vini Melis en el 2010, la educación debe ser una herramienta para la libertad, no para la sumisión. Por eso debemos enseñar a nuestros estudiantes a hacerse preguntas, a investigar, a expresarse, a tener voz propia. En ese mismo sentido, el pedagogo Henry Giroux en 2013, uno de los principales exponentes de la pedagogía crítica en América, plantea que vivimos en tiempos oscuros, donde los medios, la política y la economía muchas veces manipulan lo que pensamos. Frente a eso, la escuela no puede ser neutral. La escuela tiene que ser un espacio para la democracia, para el diálogo, para la transformación. Esto implica que el rol del maestro también debe cambiar. El maestro no es solo alguien que transmite conocimientos, es un agente de cambio, un facilitador, un orientador, una persona que acompaña a sus estudiantes en el proceso de descubrir el mundo y de actuar en él. Enseñar desde la teoría crítica significa escuchar a los estudiantes, reconocer sus voces, sus historias, sus emociones. Significa entender que el aprendizaje no ocurre solo con los libros, sino también con la vida misma. Una charla en el recreo, una situación del barrio, una experiencia familiar, también puede ser puntos de partida para aprender, reflexionar y crecer. Por eso, una educación crítica no se limita al aula, se vive en el barrio, en la familia, en la calle, en los medios y sobre todo se vive en la capacidad de cada persona de decidir. Esto no está bien y podemos cambiarlo. Así, la escuela deja de ser un lugar de repetición y se convierte en un espacio para la esperanza. Como diría Paulo Freire, otro gran referente de la pedagogía crítica, la esperanza de que otra educación y otro mundo son posibles. A partir de todas estas ideas nace lo que conocemos como pedagogía crítica. No se trata simplemente de una metodología o una estrategia de enseñanza. Es una forma de entender la educación como un acto político, social y humano. Es decir, enseñar no es solo pasar un contenido o aplicar una evaluación. Enseñar también es invitar a pensar, a cuestionar, a transformar. Uno de los principales representantes de esta propuesta es Henry Giroux, quien dice algo muy poderoso: los docentes no somos simplemente instructores ni transmisores de conocimientos, somos lo que él llama intelectuales transformadores. Esto quiere decir que tenemos la capacidad y también la responsabilidad de formar estudiantes que comprendan su realidad y trabajen por cambiarla. Pero, ¿cómo se ve esto en la práctica? No se trata de dejar de enseñar matemáticas, lenguaje o ciencias.
Se trata de conectar esos saberes con la vida real de los estudiantes, de hacer preguntas como ¿qué sentido tiene esto para ellos? ¿Cómo se relaciona este tema con lo que viven en su barrio, en su familia o en su país? Por ejemplo, si trabajamos con niños y niñas en una comunidad rural donde el acceso al agua es limitado, ¿por qué no hacer un proyecto interdisciplinario sobre el cuidado del agua? Ahí podemos integrar ciencias, ética, comunicación y hasta arte. O si en la comunidad hay problemas de discriminación o violencia, ¿por qué no usar nuestras clases para hablar del respeto, la convivencia y la cultura de la paz? Como señala Vinimelis en 2010, educar también es construir valores y ciudadanía. Y como lo explica Hirous en 2013, los docentes debemos crear espacios donde los estudiantes puedan hablar, reflexionar y actuar, porque eso es lo que les permite convertirse en sujetos activos de la sociedad. La pedagogía crítica no es una receta cerrada, es una actitud, una postura frente al mundo. Significa ver a cada estudiante como una persona completa, con historia, emociones, cultura, sueños y problemas. Significa planear las clases pensando en su contexto, en su realidad, en sus necesidades. En palabras de García en 2007, enseñar de forma crítica implica tener claro que toda educación es política, aunque no hable de política, porque cuando decidimos qué enseñar y cómo enseñar, también estamos decidiendo qué tipo de personas, de sociedad, estamos ayudando a formar. Y es ahí donde la escuela se convierte en algo más que un lugar de aprendizaje. Se convierte en un espacio de transformación social, un lugar donde se forman ciudadanos conscientes, críticos, empáticos, que pueden mirar su entorno y preguntarse, ¿cómo puedo ayudar a cambiar esto? Por eso, cada clase debe ser un espacio para pensar, dialogar y actuar. No basta con que los estudiantes aprendan conceptos, necesitamos que también aprendan a leer la realidad y a escribir su propia historia dentro de ella. Una historia más justa, más humana, más solidaria. Como docentes tenemos un papel fundamental. Podemos ser la chispa que enciende la curiosidad, la reflexión, la esperanza y el cambio. Porque como lo dice Freire, la educación no cambia al mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Ahora quiero compartir un caso real que puede ayudarnos a entender mejor todo esto. Imaginemos una escuela rural ubicada en zonas montañosas de Colombia. Allí, los estudiantes tienen que caminar largos trayectos, a veces entre lodo y trochas para llegar a clase. Sus familias viven de la agricultura, siembran papa, maíz o café. No tienen internet en casa y la escuela cuenta con muy pocos recursos. Un par de computadores viejos, casi sin libros, y salones sin ventilación ni sillas suficientes. En este contexto, muchos niños y niñas se sienten frustrados. Algunos abandonan la escuela porque sienten que lo que aprenden no tiene relación con su vida. Es allí donde entra la pedagogía crítica, porque la solución no está en imponer contenidos ni en repetir lo mismo de siempre. La solución está en construir desde lo que sí tienen, desde lo que viven, desde lo que son. Un maestro de esa escuela, en lugar de rendirse, decide hacer algo diferente. Se sienta con sus estudiantes y les pregunta, ¿qué cosas saben ustedes hacer? ¿Qué les gustaría aprender? ¿Qué problemas tiene nuestra comunidad? Así nace un proyecto de aula sobre agricultura sostenible. El maestro no necesita una sala de informática para enseñar ciencias. Lleva a sus estudiantes al campo. Hacen entrevistas a los abuelos sobre cómo sembraban antes. Aprenden sobre los ciclos de la luna, el cuidado del suelo y el agua. Usan materiales reciclables para construir maquetas. Escriben crónicas sobre las cosechas. Hacen carteles para promover el cuidado del medio ambiente. Aprenden
matemáticas midiendo los terrenos de cultivo, leen y escriben sobre su entorno, descubren que lo que saben también vale. Este enfoque pedagógico, como señala García en 2007, permite que los estudiantes se vean reflejados en lo que aprenden. Ya no se sienten que la escuela está lejos de su realidad, sino que la escuela se convierte en un espejo de su comunidad, un espacio donde sus saberes, sus historias y sus voces tienen valor. Y eso, como diría Paulo Freire, es lo que convierte la educación en un acto de libertad, porque no se trata solo de transferir conocimientos, sino de despertar la conciencia crítica, de hacer que los estudiantes se reconozcan como sujetos capaces de comprender y transformar su realidad. En este caso, la motivación de los estudiantes creció. Muchos de ellos, que antes estaban pensando en abandonar, volvieron a interesarse por aprender. Se sintieron valorados, respetados, escuchados. Se sintieron parte de algo más grande. Como dice Henry Giroux, cuando el aula se conecta con la vida real, cuando hay diálogo, compromiso y sentido, es posible formar ciudadanos comprometidos con su comunidad. Este caso demuestra que no se necesita tener todos los recursos tecnológicos para hacer una buena educación. Lo que se necesita es un maestro con compromiso, con empatía, con una mirada crítica y transformadora. Un maestro que entienda que enseñar también es sembrar esperanza. Para terminar, quiero invitarte a hacer una pausa y reflexionar sobre tu propio rol como educador o educadora. A veces, en medio de la rutina, del papeleo, de los informes, olvidamos algo esencial, que cada clase que damos, cada palabra que compartimos, cada gesto que ofrecemos, tiene el poder de marcar la vida de un estudiante. La historia ha mostrado que la educación en Colombia ha estado llena de dificultades, pero también de resistencia, de compromiso y de sueños colectivos. No podemos olvidar que, como decía Paulo Freire, la educación no cambia el mundo, cambia a las personas que van a cambiar el mundo. Y eso es justamente lo que hacemos cada día. Incluso sin darnos cuenta, sembramos pensamiento crítico, sensibilidad, valores, amor por el conocimiento y esperanza en el cambio. La teoría crítica, con todos sus aportes, nos ayuda a ver más allá de lo que está en la superficie. Como nos enseñan Giroux y Vinimelis, no basta con que los estudiantes repitan contenidos. Necesitan comprender el mundo que habitan, cuestionarlo y sentirse capaces de transformarlo. Y eso solo es posible si los docentes también nos miramos críticamente, si también cuestionamos nuestras prácticas, nuestras creencias, nuestra forma de enseñar. Como lo expresa García en 2007, educar desde una mirada crítica implica reconocer que no enseñamos en el vacío. Cada niño o niña que llega a nuestras aulas viene con una historia, con una identidad, con una cultura, con problemas y sueños. La pedagogía no puede ignorar eso. Por el contrario, debe integrarlo, acogerlo y potenciarlo. Por eso, enseñar es también un acto de amor, de escucha y de justicia. Y no olvides algo muy importante. Enseñar es un acto profundamente político, no en el sentido de apoyar un partido o una ideología, sino en el sentido de que nuestras decisiones en el aula influyen en el tipo de sociedad que estamos ayudando a construir. Cuando decidimos promover el respeto, la equidad, el pensamiento crítico, estamos apostando por una educación que forme ciudadanos conscientes, solidarios y comprometidos con su entorno. Que nuestras aulas no sean espacios de silencio, sino de diálogo, no lugares de obediencia ciega, sino de pensamiento libre, no de repetición, sino de reflexión. Que nuestras clases abran puertas, despierten conciencias y den voz a quienes siempre han estado en los márgenes. Gracias por acompañarme en este episodio. Espero que estas reflexiones te sirvan para reafirmar el sentido profundo de nuestra labor educativa.
Nos escuchamos en una próxima ocasión con nuevas ideas, nuevas preguntas y sobre todo con más compromiso por una educación que verdaderamente cambie vidas.